Hombres armados raparon a una mujer. Por favor, no. El municipio donde matan a los alcaldes a meses de dejar el cargo. Y la foto del gobernador Cuauhtémoc Blanco reunido con líderes de la delincuencia organizada. Bienvenidos al Caporal del 4 de enero. ¡Comenzamos! Este video fue videograbado en el municipio de Los Reyes, Michoacán. La historia es la siguiente. Según medios locales, la mujer defendió su acceso a una pensión vehicular y le reclamó a personas en un vehículo. Esas personas iban armadas, iban encapuchadas, presuntamente eran integrantes de Cárteles Unidos. En respuesta, los delincuentes sometieron y raparon a la mujer. Este video fue dado a conocer por la cuenta Unidad de Inteligencia Ciudadana la madrugada del 31 de diciembre y a la fecha no hay un solo pronunciamiento por parte de ninguna autoridad, ya sea local, estatal o federal. Por favor, no. No, mamá, ya, mamá, por favor. ¡Que me está doliendo! Ya sé, ya, mamá, vete. Ya, vete, por favor. Este lunes 3 de enero, en el municipio de Morelia, Michoacán, el teniente Víctor Manuel, de 24 años de edad, viajaba en su camioneta por la avenida Madero Oriente, en la colonia Isaac Arriaga. Iba el marino acompañado de su mamá y de su hermana. Estaban paseando, estaban de vacaciones, cuando el marino fue atacado a tiros por hombres en motocicleta. Como estás viendo en pantalla, el lugar de la agresión. Se trató de un ataque directo. En el lugar murió el marino, pero sus familiares resultaron ilesas. Una maldición parece rondar a quien gobierne el municipio de Tomatlán, en el estado de Jalisco. De hecho, te estoy mostrando en pantalla el mapa de este municipio. En diciembre del 2017, a unos meses de dejar el cargo como alcalde, fue asesinado el perredista Saúl Galindo Plazola, a quien ves en pantalla. El nuevo alcalde, el también perredista Jorge Luis Tello García, pues en respuesta tras el asesinato de su antecesor, pidió el apoyo al gobierno del estado para reforzar a la policía municipal. Dijo que para entonces solamente contaba con 65 agentes municipales para cubrir 3,000 metros cuadrados. Ese nuevo alcalde dejó el cargo hace apenas 3 meses. El periodista Jorge Luis Tello García terminó su periodo de 3 años y la tarde de este lunes 3 de enero, fue asesinado en su casa, ubicada en pleno centro del municipio de Tomatlán. Esto ha ocurrido hace unas horas y un día después, este martes 4 de enero, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco aseguró que 1. No hay líneas de investigación por la agresión a tiros definidas todavía. Y 2. Descartó que el exalcalde haya recibido amenazas previo a su asesinato. Es decir, la Fiscalía del Estado ha dicho que no sabe por qué fue, pero sí sabe por qué no fue la agresión. Así las declaraciones del fiscal estatal Octavio Solís. Estamos iniciando, las líneas de investigación en este momento todavía no están claras. Solo referirles que de entrada no tenemos información de que haya tenido algunas amenazas previas, pero desde luego estaremos trabajando con los datos de prueba que se vayan obteniendo y con algunas posibles personas que puedan dar información. Antes de pasar al tema principal, ¿te acuerdas del gobernador sobre quien pesa acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero? El panista Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, en la Cámara de Senadores hay un legislador con los mismos apellidos. Su hermano, el también panista Ismael García Cabeza de Vaca. El pasado 30 de diciembre, el PAN de Tamaulipas presentó la solicitud de registro de la alianza PAN-PRI-PRD ante el Instituto Electoral del Estado con miras a la renovación de la gubernatura que se va a realizar dentro de unos meses en este mismo año 2022. Después de esta solicitud de registro llegó la convocatoria para que los interesados se registren como precandidatos a gobernador por el PAN. Un día después de haber sido lanzada esa convocatoria, el senador Ismael García Cabeza de Vaca se postuló como aspirante a la gubernatura. Esto fue presumido por el líder del PAN en Tamaulipas, Luis René Cantú, en una foto subida a sus redes sociales. Así es como va la pelea por los cargos públicos que estarán en juego este 2022. Y llegamos al tema principal, y vaya tema, no sin antes aprovechar para desearles a todos ustedes un feliz año 2022.
lleno principalmente de salud en este contexto del COVID-19, de la pandemia y de la cepa Omicron. Y como siempre, les quiero agradecer a todos su apoyo. Como pueden notar, me tomé unos días de descanso, desconectado completamente de las redes sociales, pero bueno, finalmente ya estoy de vuelta. Esta fotografía está provocando tremendo revuelo. Te platico la historia. La imagen fue publicada por el diario El Sol de México en su edición de Morelos y asegura que ha pasado por un riguroso proceso de verificación que le permite asegurar que esta foto es auténtica, que no está alterada. Aquí se ve al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reunido con líderes de grupos delictivos. El origen de la foto es bastante peculiar. El sábado 6 de noviembre del 2021, hace apenas unos meses, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en Huastepec, Morelos, a Esther Yadira Huitrón Vázquez, o Rosario Herrera, tenía se daba a conocer con dos nombres, alias la jefa o la patrona. Ella fue acusada de encabezar el grupo delictivo Guerreros Unidos, que opera en el sur del estado de Morelos. Es más, sobre este tema te traje este video que estás viendo en pantalla, en donde te mostré fotografías de ella reunida con muchos políticos de Morelos. Te dejo el link de ese video en la descripción de esta transmisión, por si quieres más detalles de ese polémico caso. Bueno, tras la detención, Cuauhtémoc Blanco celebró el hecho y dijo que no habría intocables. Celebro el resultado obtenido en la operación táctica coordinada del pasado fin de semana en el poblado de Huastepec, municipio de Yautepec. Gracias a las acciones conjuntas de inteligencia operativa, se logró la captura de Rosario N. Reafirmamos nuestro compromiso de mantener el combate frontal en contra de quienes han intentado arrebatarnos la paz. Entre los objetos que le fueron decomisados a la jefa, una vez detenida, se encontraba un teléfono celular, en donde presumiblemente estaba la fotografía de Cuauhtémoc Blanco con líderes delictivos. Vaya, el origen de esta foto se le atribuye a ese celular decomisado. La foto fue atribuida por el diario a que fue tomada a finales de enero o principios de febrero del año 2019, ya con Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, electo por los partidos de Morena, el PES y el PT. Y la foto fue tomada, según detalla, en la misma casa del exfutbolista en la zona residencial Tabachines, esto en Cuernavaca. El Sol de México en su edición de Morelos asegura que buscó una postura del gobernador antes de publicar la foto. Contactó a Comunicación Social del gobierno estatal, pero la única respuesta que recibió fue que esperarían a la publicación para entonces posteriormente responder. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos en la fotografía? En la foto aparecen del lado izquierdo Irving Eduardo Solano Vera, alias el Profe o el Gato, presunto líder de Guerreros Unidos. Luego se le vinculó como el presunto jefe de plaza en Morelos del cártel Jalisco Nueva Generación. Él fue detenido por el ejército el 17 de febrero del año 2021 en Cuautla. En segundo lugar, a un costado, se encuentra Homero Figueroa Mesa, alias La Tripa, líder del grupo Comando Tlahuica o los Tlahuicas, según lo atribuyen a autoridades. Después está el gobernador Cuauhtémoc Blanco y posteriormente se encuentra Raimundo Isidro Castro Santiago, alias El Ray. Él es acusado de ser el líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Morelos y fue asesinado el 30 de octubre del año 2019 en el Centro de Reinserción Social Xochitepec. Tras la publicación, finalmente llegó la respuesta del gobernador y, como era de esperarse, negó vínculos con la delincuencia organizada. Difícilmente iba a decir, sí me reuní con ellos. Por ese motivo es que lo señalo que era de esperarse esta respuesta. Pero hay que dejar algo muy en claro. Él dijo anticipadamente que la foto es un ataque de narcopolíticos, pero muy importante es que no negó la veracidad de la fotografía. Dijo, eso sí, que no recuerda el momento en que fue tomada la foto. Te comparto la respuesta del gobernador Cuauhtémoc Blanco sobre esta imagen. Nos vemos al rato, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y nuevamente, feliz 2022.
Muchísimas fotos y que no les voy a preguntar, oye, ¿a qué te dedicas? Porque imagínate que le pregunte a cada persona, oye, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Así me he encontrado muchísimos y en discotecas, en bares igual, me he tomado fotos cuando era futbolista, entonces... ¿Cómo fue el encuentro? ¿Fue fortuito? No sé, te lo juro que no sé, ni me acuerdo, pero...